o una capacidad de generar juegos, ¿sí? O sobre todo, pues, estos juegos que son complejos, como digamos el ajedrez, y lo vemos pues a nuestro alrededor, en aplicaciones como por ejemplo Alexa, cuando jugamos ajedrez con el computador, pues ya no es como antes que nos sentábamos solos a jugar ajedrez con nosotros mismos o con otra persona. No esperábamos el momento en que llegara cualquier otra persona para jugar ajedrez, no, ya lo podemos hacer directamente. Es más, las máquinas desde hace más de 20 años están ganándole las Olimpiadas de ajedrez al hombre. Lo hicieron con Karpov, con Deep Blue, por ejemplo, lo hizo. Los juegos, por ejemplo, de PlayStation ya son prácticamente inteligentes. El mismo ChatGPT, que es una herramienta colaborativa que también se utiliza bastante. Entonces, pues ya está en nuestro entorno, pero sin embargo, esta capacidad de realizar esas tareas propias no ha sido completa, pienso yo. Por Ingeniero, ahora es muchas una pequeña gracias. imitación. Bueno, muchas Vale, gracias. muy amable, muchas gracias. Nuevamente un cordial saludo a nuestros asistentes. Estamos dando inicio a nuestro panel de retos y desafíos de la inteligencia artificial, entrando un poco en materia con nuestros expertos, con el ingeniero Isaac, con el ingeniero Rafael y con el ingeniero Ricardo, en un diálogo espero que sea, insisto, de interés para todos y desde un lenguaje muy claro como sé que lo estamos generando. Ingeniero Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a usted, a mis compañeros panelistas y a todas las personas que nos están viendo, escuchando. Un saludo muy cordial. Ingeniero, muchas gracias. Conectando un poco en esta discusión conceptual de lo que es la inteligencia artificial, pero también comprendiendo eh, la gran diversidad, la gran heterogeneidad que tenemos en el auditorio, donde no todos son ingenieros, hay licenciados, psicólogos, sociólogos, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales. Eh, ¿Cuál es esa concepción que usted nos puede dar de la inteligencia artificial? Y además de eso, me gustaría conectar la pregunta con, bueno, ¿y eso cómo está cambiando nuestra realidad? Voy a usar este término muy coloquial, del ciudadano de a pie, ese tema de la inteligencia artificial y cómo la seguirá cambiando. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis colegas. Es un proceso, estamos en un proceso, pero es un proceso ya. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial se debe manejar como una herramienta. ¿Sí? Esa estructura que está pasando por nosotros, por nuestras vidas, por lo que nosotros hacemos a diario, se tiene que ver como una herramienta. Si nosotros no lo vemos como una herramienta, pues vamos a empezar a verlo como una amenaza, vamos a verlo por donde no es. Pero si yo lo veo como una herramienta, pues sencillamente la inteligencia artificial me va a ayudar en mi vida diaria. Por ejemplo, nosotros en algún momento nos estaban enseñando las tablas de multiplicar y todo el tiempo nos daban las tablas de multiplicar y de un momento a otro alguien dijo, pero, ¿por qué te estás matando si ya existe la calculadora? O sea, siempre hemos tenido herramientas que nos han estado dando la mano. Ahora, tenemos que tomar esa herramienta como debe ser. Esa herramienta nos debe ayudar, especialmente en la parte educativa. Nosotros tenemos que a nuestros alumnos decirles y entrar en conciencia de que son herramientas. Nuestro cerebro todavía no ha sido superado por la inteligencia artificial, por sorprendente que haga cosas. No, todavía no nos ha superado. Entonces, la idea es, hombre, redacte el documento, haga la tarea. Ahora, si quieres para mejorar, para que quede mucho mejor, pues utilicemos inteligencia artificial, pero que no sea al contrario. ¿Sí? No, voy a que la inteligencia artificial me redacte y después yo miro cómo queda. Creo que la mejor opción para las personas de a pie, como tú dices, es que lo vean como una herramienta, como ese elemento que me puede ayudar a mejorar lo que yo estoy haciendo. Pero no debemos olvidar que nuestro cerebro está por encima de cualquier inteligencia artificial. Si yo lo veo como esa herramienta que me puede dar la mano, la inteligencia artificial realmente va a tener el uso que se dio en un principio. Si no, realmente, pues vamos a tener problemas porque va a estar reemplazándonos y nosotros mismos nos estamos encargando de eso.
Veámosla como una herramienta. Ingeniero, muchas gracias. Qué perspectiva tan interesante nos dan ustedes acercándonos al concepto de inteligencia artificial. Leía recientemente en algún artículo de la Pompeu Fabra en Barcelona, del doctor Collida. Él hablaba precisamente de eso, de las herramientas están. Lo que debemos comprender seguramente es cómo la apropiamos. Sería realmente pertinente como educadores decirle a nuestros estudiantes, ¿el chat GPT es prohibido? ¿O deberíamos empezar a desarrollar formas de aplicar y de potenciar nuestra construcción de conocimiento a partir de estas bases? En ese orden de ideas, ingeniero Isaac, ¿qué aspectos de nuestra vida usted considera que nos está transformando la inteligencia artificial y que y cómo seguirá haciéndolo? Porque esto ya es una realidad, esto a pesar de las discusiones seguramente no tiene reversa. ¿Dónde la vemos? ¿Dónde la vemos? ¿Cómo la vemos? Y principalmente, ¿cómo podemos apropiarla en nuestro quehacer como educadores? Claro, claro que sí. En los últimos meses, herramientas como ChatGPT y BART, todas estas son como las más visibles, ¿no? Es lo que uno en los últimos meses ha popularizado el término inteligencia artificial y todo el mundo se refiere a estos elementos como inteligencia artificial, pero aquí no termina, de hecho no empezó ahí, ¿sí? La inteligencia artificial ha estado presente con nosotros desde ya hace varios años, diría yo, en diferentes momentos. Recordemos que lo que decían aquí mis compañeros panelistas es que la inteligencia artificial lo que intenta es replicar esas habilidades cognitivas humanas, ¿no? Y pues las habilidades cognitivas humanas son amplias y ninguna todavía reemplaza todas las habilidades cognitivas. Entonces, esas pequeñas cositas que ya van haciendo, les ponía un ejemplo hace algunos minutos, hoy en día es, creo yo que escuchar música utilizando Spotify, ver ya poco, bueno, al menos me pasa a mí, hice un sondeo en estos días con mis estudiantes, poco la gente está viendo televisión, ahora toda la gente está viendo contenido digital, ¿no? Todas estas sugerencias, toda esta información que nos llega a las redes sociales, allá adentro están inteligencias artificiales corriendo todo el tiempo, haciendo sugerencias, buscando cuál es tu comportamiento y tu parámetro de perfil para poderte ofrecer información. Entonces, no es, como les decía hace un momento, eso no es lejano, ¿no? Eso no es de que esto va a pasar dentro de tantos años, no, ya estamos ahí metidos. Y debemos ser conscientes de eso. Yo lo reitero bastante, incluso exhorto a los profesionales y a las personas que trabajan en ciencias humanas, porque esto es más que tecnológico, una necesidad interdisciplinaria, ¿no? Apropiar al ser humano en una herramienta absolutamente novedosa que yo dentro de las diferencias que tengo con estos temas, estas tecnologías lastimosamente han tenido poca supervisión, ¿no? Cuando digo poca supervisión es que tienen ejércitos de desarrolladores, pero poca gente mirando qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que no está haciendo bien. Y creo yo que ese es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros como educadores hablemos e impartamos, como lo decía el profesor hace un momento, este tipo de herramientas con nuestros estudiantes, ¿no? Yo les digo siempre, por ejemplo, incluso lo hago yo en la oficina y lo utilizo en la academia. Uno ya no debería, algunas materias yo doy, pues, de las que imparto, es muy de escribir código, ¿no? De escribir código, hacer código fuente, desarrollar aplicaciones. Y yo les digo a ellos, esa época que me tocó a mí, de sentarse horas a escribir líneas y líneas de código, eso ya pasó. La inteligencia artificial fácilmente te puede hacer el 30-40% del código, pero no quiere decir que entonces tú simplemente copias y pegas. Tienes que tener el criterio claro de qué va, qué no va, cuáles son las líneas que te sirven,
cuál es la calidad que ofreces, y ahí es donde estamos haciendo el cambio. Yo, de hecho, en este último año me ha tocado reformar muchas de mis cátedras justamente por eso, porque tengo que enseñarles a los muchachos, como hoy en día lo hago en la oficina, que hay que construir, hay que desarrollar software, porque obviamente la productividad se aumenta un montón, pero es cuando más criterio tengo que tener, ¿sí? Tengo que saber muy bien qué es lo que va, qué es lo que no va. Y cuando hablo de criterio no solamente hablo de código, de líneas de código de un lenguaje de programación. Lo digo, por ejemplo, al momento de escribir un ensayo. Pues fácilmente ChatGPT te puede hacer el ensayo en el número de líneas que tú le digas. Pero el criterio para saber y para exponerlo y para consolidar una idea, es ahí donde el ser humano todavía tiene un gran valor, y es ahí donde creo yo que como educadores debemos esforzarnos a que el criterio técnico, profesional, el criterio perdure, ¿no? Y que se eleve estos elementos que estas herramientas nos están proporcionando. Yo no creo, no soy de los estudiantes de los profesores que dicen a los estudiantes, bueno, y entonces esto, vamos a cancelar ChatGPT aquí, o no pueden utilizar estas herramientas, que hoy en día ya se utilizan, ¿no? Voy a utilizar un algoritmo para ver si los escritos que usted me manda tienen información proveniente de ChatGPT. No, esto no se puede ir en contravía, ¿sí? Eso es como tratar de, en la época de los computadores, decirle, bueno, y necesito que esto lo haga a máquina, porque es que voy a mirar a ver si usted, no, pues es que ya esto es imparable, pero no quiere decir que como sea imparable tenemos que hacerlo de cualquier forma. Tenemos que utilizarlo de la mejor forma posible, y sobre todo, creo yo, y repito, debemos esforzarnos por elevar el nivel de criterio técnico en nuestros estudiantes, para saber qué utilizo, qué no utilizo, qué me está diciendo. Incluso hay veces, y yo les muestro ejemplos, dependiendo de lo que usted le pregunte, ChatGPT le puede decir bobadas, ¿no? Incluso cosas totalmente locas, que si usted copia y pega fácilmente se puede generar un bug, o puede generar algún problema. Entonces, es bien importante, creo yo, enfatizar en esa parte. Ingeniero, muchas gracias. Sin duda ha traído muchos temas que nos motivan a seguir construyendo en el marco de este panel. Ese concepto del criterio, la importancia de tener criterio. Durante toda la historia, seguramente, del ser humano, hemos tenido muchas tecnologías, nuevas tecnologías, y el gran temor de que nos van a reemplazar. Sin embargo, ha sido claro, y ustedes lo han expuesto y se ha discutido en muchos escenarios, cómo estas herramientas se convierten en eso. Y recuerdo que el ingeniero Ricardo lo decía ahora, en una herramienta en la cual el ser humano no debe estar en función de la misma, sino la misma en función del ser humano. Ingeniero Rafael, quisiera que desde su experiencia, desde su conocimiento, ya que se han desprendido tantos conceptos desde la inteligencia artificial, poder tener sus apreciaciones sobre dos ideas, sobre dos nociones: el machine learning y el deep learning. ¿Eso qué es? ¿Eso a qué hace referencia y por qué ha cobrado tanta popularidad? Y muchos académicos, muchos docentes estamos hablando de ese machine learning y de ese deep learning. Perfecto. Pues sí, estos dos conceptos se están utilizando bastante. Algo que se ha perseguido durante mucho tiempo es la profundidad de la algoritmia que se ha utilizado. Esto lo han utilizado mucho los informáticos, hoy en día los ingenieros de sistemas, para darle solución pues a, digamos, unas problemáticas del pensamiento y del sistema complejo, ¿sí? Entonces, una definición exacta no existe. Hay también definiciones aproximadas, porque este tema ha sido un estudio muy largo y ha tenido bastantes algoritmos. Entonces, Machine Learning prácticamente es el aprendizaje de los errores, ¿sí? Aprenden de algo que se llama la retroalimentación, y esa retroalimentación que se convierte en un error, entonces hace una iteración y la mejora, ¿sí? Entonces, digamos que es algo así como un conjunto de técnicas que se pueden utilizar mediante un algoritmo y se realiza una tarea. Ella se puede ir modificando a medida que pues, se basa
en un aprendizaje de errores, ¿sí? Hay diferentes tipos. Si nosotros nos ponemos a mirar, pues está el aprendizaje supervisado. Dentro de él, pues se maneja, digamos, el tema de los datos. Hay unos datos que ya tienen como una marquilla, como que se pueden llamar datos etiquetados y permite pues solucionar problemas. Aprendiendo pues de estos errores, pues la idea es, por ejemplo, en un dato etiquetado, saber cuál es una foto, distinguirla, mi fotografía de otras fotografías. Si yo me coloco un sombrero y ustedes también, hacemos un barrido de millones de datos etiquetados y él va a poder fácilmente identificar cuál es mi foto directamente. Esto pues permite hacer hoy en día pues algunas aplicaciones en los autos, que son los autos del futuro, para reconocer en la calle y diferenciar, digamos, cuando es una avenida de forma normal a una que tenga baches o a alguna que tenga alguna proximidad con otro auto. Es decir, trabajamos lo que es el reconocimiento que puede ser, digamos, facial, reconocimiento de huellas digitales, en los mismos autos que se están utilizando eléctricos hoy en día. Y aparece otra técnica, pues, que se llama la no supervisada, que ella, al contrario a la anterior, pues ella no se entrena. Lo que hace es más bien como que juega un papel para reconocer varios datos que son datos agrupados. Entonces, se crea como un gusto entre sí. Sí, puede que a los cuatro que estamos aquí nos guste la música clásica, puede que se dé, ¿sí? O que una persona, por ejemplo, le guste el reggaetón, ¿sí? Entonces hay unos gustos entre sí, se definen esas distancias y se trabaja comparando gustos y aplicándolos en algo que se llama la genómica, ¿sí? El semisupervisado, pues que utiliza los dos, entonces usa los supervisados y los aplica en los no supervisados o en los modelos, pues para resolver problemas, ¿sí? Y pues ahí vienen los que trabajan por refuerzo, es decir, hacen prueba y error y se aprende los errores, pero en el momento de generar las pruebas, ¿sí? Ello genera pues como movimientos, decisiones. Aquí pues vienen algunas técnicas como, digamos, técnicas de estadística, de probabilidad, del tema de regresión lineal, logística, métodos numéricos, métodos bayesianos, ¿sí? Y hay otras que manejan todo lo que es la parte de los árboles de decisión. Entonces, cada ramita va tomando una decisión, entonces ahí es donde nacen esas famosas random forest, por ejemplo, que son varios árboles que se entrelazan y se analizan pues dando como un resultado a cada uno, ¿sí? Hay otras, por ejemplo, como el KNN, que pues los clasifica en datos y los hace pues más próximos con otros, pues tomando como los más cercanos también pues para dar como valoraciones. Entonces hay bastantes. Está otra que se llama Support Vector Matching, otra que se llama Gradient Boosting. Hay varias. Y pues dentro de la que tiene que ver con el área del aprendizaje profundo, el deep learning, pues están las redes neuronales, que son pues tan comunes. Funcionan muy parecidos a las redes neuronales de nosotros los seres humanos. Ellas entre sí pues manejan como una especie de sinopsis o sinapsis y se coordinan pues dando un resultado en forma de una red, ¿sí? Entonces esas se usan y se llama pues la red profunda, ¿sí? Y generan casi siempre pues unas redes que generan lo que es el aprendizaje profundo supervisado, ¿sí? Es decir, utilizo esas mismas redes pues para llegar a un modelo. Entonces, básicamente, pues aquí están las dos, ¿no? Lo que tiene que ver con el Machine Learning y pues el Deep Learning, que es lo que se utiliza pues hoy en día, ¿no? Pues hay bastantes, como les comenté, hay bastantes algoritmos respecto pues a ese tipo de técnicas y pues lo que más se utiliza, por ejemplo, en el ChatGPT es el tema de las redes profundas. Se está utilizando mucho y pues ahí tiene bastante aplicación. Entonces, pues, pero no deja de ser una herramienta. De ninguna manera, pues va a reemplazar el ser humano. Es solamente una herramienta y la capacidad de nosotros está, pues, en generar algoritmos más poderosos, pues, para llegar a resultados más beneficiosos. Ingeniero Rafael, muchas gracias. Muy claro. Escuchándolo en estos últimos minutos, puede uno observar ese gran acervo de términos, de tecnologías, de conceptos que se están moviendo detrás de estos avances de la inteligencia artificial, lo cual me parece que es muy adecuado para ver o para darle continuidad
a nuestro ejercicio de hoy. Y me permito aprovechar pues también al ingeniero Ricardo y su experiencia actual en el sector productivo, en ETB y todo lo que desarrolla, que nos puede dar también una visión no solo académica, sino compartida, como sé que los tres la tienen. Pero me gustaría, ingeniero Ricardo, conocer, bueno, ¿y cómo ve esos retos que se vienen para los profesionales actuales, esas competencias, esas habilidades? ¿Qué está requiriendo la industria? Y en general los diferentes sectores, qué se requiere que las personas desarrollen como competencias digitales en este tema? ¿Cómo ve usted esa perspectiva? ¿Cree en los programas académicos centrados, por ejemplo, en inteligencia artificial, centrados en Big Data, entre otros? Bueno, en algún momento alguien me preguntaba que si a mí no me daba miedo que la inteligencia artificial me dejara sin trabajo. Yo les contestaba y les decía, no, a mí lo que me da miedo es no hacer parte de ese compendio de esos procesos que se están desarrollando. En ETB, por ejemplo, nosotros en estos momentos empezamos a llegar a esa cultura de tener herramientas de inteligencia artificial. Básicamente, una red, así tengamos el orden, así tengamos todo el compendio, la red llega a un punto en que se empieza a perder el panorama. Y por más turnos que tengamos, por más personal que tengamos, pues empezamos a tener falencias que afectan a nuestro usuario final. Empezamos a adquirir inteligencia artificial aplicada a las telecomunicaciones. ¿Qué hacen estas herramientas? Básicamente, primero, tienen todo el panorama de la red, tiene todo el panorama de red interna, red externa, toda la parte de fibra, todo lo que se está generando. ¿Qué hace en diferencia de nuestros técnicos o nuestros operadores? Pues básicamente ella hace un monitoreo y nos da posibles fallas antes de que pasen, antes de que se generen. Entonces, pues uno diría, bueno, listo, entonces yo lo que voy a hacer es ahorrarme muchos turnos. Como decía uno de nuestros colegas panelistas, no. La idea es que tenemos que empezar a prepararnos para que esta herramienta, pues sencillamente, como lo dije al principio, lo tomemos como una herramienta. ¿Sí? No es cuestión de sacar personas, no, es aprovechar el talento, la estructura humana para que estas herramientas nos den la posibilidad de generar un mejor servicio. Yo diría que en la academia, nosotros en este momento tenemos que empezar a diversificar, que todas las carreras tengan estructuras, materias, que se le agregue a los programas inteligencia artificial. Necesitamos empezar a conocerlas. La inteligencia artificial, como decía uno de los panelistas, básicamente tiene muchísimas estructuras donde nos da la apariencia de que ellas aprenden. No, ellas se les entrena todo el tiempo, están entrenándose. Eso implica que nosotros todavía tenemos el control. Entonces, sin importar la carrera, es la hora en que todos de una u otra manera necesitamos empezar a involucrarnos en procesos de inteligencia artificial, como estas herramientas que les acabo de comentar. La idea es que nuestras empresas no vean la oportunidad de que voy a reemplazar, no, voy a aprovechar y a diversificar el talento humano que tengo, aprovechando las herramientas de inteligencia artificial que están llegando a la industria. Ingeniero Ricardo, muchas gracias, muy claro y creo que muy motivador para nuestro auditorio. Y sin duda creo que nos conecta muy bien con la realidad nuestra como profesionales. Ingeniero Isaac, me atrevo a hacerle esta inquietud. Seguramente por el bagaje que ustedes tienen, se han formado reconociendo lo conceptual, lo metodológico, todo el trasfondo que tienen estas tecnologías y eso los lleva a ustedes a ser expertos en el tema. Pero quisiera pedirle un tip, una recomendación para los docentes. Si hoy
un docente quiere de manera consciente, porque seguramente lo han hecho de manera inconsciente, pero de manera consciente decir, quiero involucrar inteligencia artificial en mi trabajo de aula? ¿Qué nos podría sugerir? ¿Por dónde podría nuestro docente empezar? Claro, hay varios niveles, ¿no? Así como hay varias metodologías y varias técnicas, hay inteligencias artificiales que se pueden ajustar a esos diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, hay algunas herramientas nos pueden servir para trabajo fuera del aula, para procesos, para trabajos repetitivos. Ejemplo, así como existen herramientas para desarrollar o para escribir documentos, existen herramientas de inteligencia artificiales para leerlas, ¿no? Entonces, pues uno puede apoyarse en estas herramientas para uno decir, bueno, sáqueme un resumen o léame a partir de este documento que me pasaron, cuáles son las ideas principales y yo analizo qué es lo que el estudiante está haciendo. Complementemos, en vez de simplemente obtener una calificación abierta, entendamos qué es lo que el estudiante quiere decir, cuáles fueron las fuentes que utilizaron. Estas fuentes que utilizaron están haciéndose de una forma o están utilizándose de una forma correcta. Todo ese trabajo mecánico, entre comillas, se puede ya ser apoyado por inteligencia artificial. Ahora, si yo quiero llevarla al aula, fíjense que estamos hablando de diferentes niveles. Si yo quiero llevarla al aula para que empiece a ser parte de las herramientas que estoy utilizando, también existen varias. Entonces, por ejemplo, un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? Si yo trabajo en una asignatura donde el producto o algunos de los productos que espero que el estudiante consiga pueden ser logrados a través de alguna inteligencia artificial, pues hay que traerla, ¿sí? Y ojalá cuanto antes mejor, pero traerla de forma consciente, ¿no? No así por debajo, no como que no se vea, no como que sea simplemente un elemento ahí superfluo, no, todo lo contrario, hay que hacerlo presente, hay que hacerlo visible, hay que hacerlo ético, porque aquí también tenemos que involucrar aspectos éticos que me parece que son los más importantes, y como les decía, elevar la discusión, ¿sí? Esto no puede quedarse únicamente en puede utilizarla o no puede utilizarla, sino en qué momentos es bueno usarla, cuándo no se debe usar, ¿sí? Este tipo de discusiones hay que darlas, pero antes el docente tiene que usarlo, tiene que quemarse varias semanas y meses haciendo ejercicios, como todo, ¿sí? Como cualquier concepto nuevo, cualquier concepto reciente que uno quiere incorporar a su asignatura y que uno primero lo estudia, lo analiza, mira cómo puede involucrarla en su aula. Igual aquí también se puede hacer. Hay inteligencias artificiales, por ejemplo, para que sean, en estos días estamos utilizando algunas con un grupo de psicometría en la Universidad Nacional, y entonces estamos haciendo un ejercicio sencillo de simular una persona respondiendo unas preguntas, ¿no? Necesitamos tener personas que nos respondan estos cuestionarios. Normalmente lo que uno hacía era mandárselo a todos sus amigos, oiga, ayúdenme a contestar estos cuestionarios. Pues ya hay inteligencias artificiales que pueden simular responder esos cuestionarios. Claro, hay limitantes, claramente, y hay que también tomarlo con pinzas, pero ahí es donde menciono que debemos involucrar todos estos elementos en este instante para hacerlos parte también de equipos y grupos de investigación, incluirlos, por ejemplo, dentro de los procesos de investigación. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial me ayude, por ejemplo, a procesar datos en un equipo de investigación? En vez de quemar tiempo con 3, 4, 5, 6 estudiantes, aquí me puedo ahorrar un montón de tiempo procesando información. ¿Cómo puedo hacer para que la inteligencia artificial me ayude a identificar fuentes? Necesito que me identificar fuentes de estos temas. Ya existen inteligencias artificiales que me hacen este tipo de trabajo. Entonces, yo sí creo que es importante, ojalá lo más pronto posible, empezar a involucrarnos
no con el temor que pareciera que en algunos campos se puede prestar estos conceptos. Todo lo contrario, ser abiertos, de hecho, una de las grandes posibilidades y las grandes oportunidades que tenemos nosotros como estudiantes es que las inteligencias artificiales se conectan muy bien con las generaciones actuales. Aprovechemos esa conexión, ¿no? Bueno, muchachos, ustedes que son inquietos, mire, yo traje estas herramientas, ustedes busquen allá en ese internet inmenso qué otras herramientas nos pueden compartir. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí hay mucho por hacer, ¿no? En discusiones, por ejemplo, de diseño, qué es bonito y qué es feo, qué es artístico y qué no. Hay mucho que uno puede trabajar en estos temas. Y como le decía el profesor hace un momento, esto no es exclusivo en ninguna carrera, ¿no? Esto no es solamente para los ingenieros o solamente para los matemáticos. Esto así como hoy en día todos usamos computadores, todos usamos Excel, todos usamos Word, esta nueva herramienta, que obviamente por su sofisticación puede traernos de pronto algunas cosas más visibles, debe ser incorporada en todas las carreras y los componentes académicos. Ingeniero Isaac, muchas gracias, muy claro y nos da muchas perspectivas de por dónde en el rol docente nos podemos ir y acercarnos a esta temática. A mí me gustaría también, como para ir conectando con otra componente importante que es esa componente humana, esa componente social, que ustedes han dado unos visos muy interesantes. Me gustaría conocer las impresiones del ingeniero Rafael desde las discusiones seguramente académicas del grupo de investigación que participa, un grupo muy importante a nivel nacional. Un poco esas recomendaciones prácticas que podemos darle a nuestros docentes a partir de su experiencia en el uso de la inteligencia artificial y conectarlo de alguna manera con la pregunta que está sonando en muchos ambientes y es, ¿la inteligencia artificial podrá interferir con la autonomía? ¿Estas herramientas podrían interferir con la autonomía y que podrían terminar tomando las decisiones por nosotros, los seres humanos? Excelente pregunta, ingeniero. Pues nosotros en el grupo Internet Inteligente, es un grupo de la Universidad Distrital, Universidad Nacional de Colombia, hemos pues digamos que he hecho varios proyectos junto con demás colegas y estudiantes, partiendo pues de esa primicia, ¿no? De esa pregunta, pero también sin olvidar algo que mencionó el ingeniero Ricardo al comienzo, y es teniendo en mente que pues realmente nosotros nunca vamos a ser gobernados por una inteligencia, ¿sí? Porque somos en este planeta, por ahora, la inteligencia suprema. Lo que tenemos es simplemente herramientas, ¿sí? Lo que sucede es que Hollywood y algunas películas pues han interferido allí y pues obviamente pues la idea de ellos es la entretención y pues nos hacen pensar otras cosas un poco diferentes, ¿no? Sin embargo, yo sí quiero decir lo siguiente y es que nosotros como ingenieros también tenemos esa posibilidad de utilizar las herramientas en doble causa. Es decir, por ejemplo, así como la bomba atómica fue creada por los físicos que utilizaron la cuántica, la pueden utilizar para bien o para mal, ¿sí? Los mismos ingenieros de sistemas pueden utilizar la misma seguridad informática y olvidar todo lo que tiene que ver con el hacking ético y pueden atacar fácilmente a un banco o a una persona, ¿sí? Entonces, asimismo, también esta inteligencia artificial se puede utilizar como una amenaza o como un arma, ¿sí? Digamos que lo que nosotros hemos trabajado es algo que se llama la capacidad del aprendizaje y es por medio de algoritmos fortalecerlos para llevar, por ejemplo, a esas personas que necesitan esa herramienta,
¿sí? Como por ejemplo las personas que requieren algún tipo de ayuda, tienen alguna discapacidad, entonces se utilizan algunos recursos, se hacen algunas aplicaciones, ¿sí? Hay personas que hoy en día pueden jugar ajedrez siendo videntes, gracias a la inteligencia artificial. Hay personas que sufren, por ejemplo, de la presión alta o que tienen algún problema cardíaco o cardiovascular y la misma inteligencia artificial puede hacer un análisis, un chequeo y puede estar avisando en caso de que se presente algún tipo de urgencia. Entonces, también ese tipo de capacidad de aprendizaje se puede dar incluso a la composición musical. Ya prácticamente hay robots que pueden hacer una composición musical muy parecida a las obras de Mozart, de Beethoven, ¿sí? Ya pueden componer. Pueden pintar un cuadro muy parecido, por ejemplo, a Rembrandt. O pueden hacer detección de rostros y ayudar, por ejemplo, a detectar criminales. Entonces, hay muchas aplicaciones para las que nos serviría como una ayuda, ¿sí? Pero, digamos, ir más allá no podrían porque pues les falta algo que tenemos los seres humanos y es la creatividad. Serían poco creativos, digamos, en cuanto a esto. Y menos utilizando, por ejemplo, algo que se llama la autoconciencia, que es la propia identificación de nuestras falencias y en mejorarlos día a día, que eso pues nosotros nacemos así y es algo que viene con nosotros de manera innata. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues fortalecer sobre todo lo que tiene que ver con las herramientas y utilizarlas como herramientas para la sociedad, ¿sí? Hay muchísimas cosas por las cuales nosotros dependemos de una inteligencia artificial mediática y es precisamente pues para solucionar los problemas y las problemáticas que se nos presentan a diario. ¿Como cuáles? Como por ejemplo encontrar rápido un transporte, movilizarnos a nuestro sitio de trabajo, evitar los trancones, una cantidad de soluciones que uno se pone a pensar y que pues es un abanico también al mismo tiempo de problemáticas y de soluciones que se pueden dar gracias al manejo adecuado de la inteligencia artificial. Entonces, la creatividad que la tenemos todos los docentes sería en llevar a los estudiantes la forma en que ellos puedan darle solución a una pequeña problemática que se pueda presentar a nivel de una situación, qué sé yo, digamos, simplemente en la casa o simplemente laboral o a nivel de industria. Entonces, pues llevaríamos más soluciones que problemas gracias a la inteligencia artificial. Ingeniero, muchas gracias, muy claro. De alguna manera, en esa lógica que el ingeniero plantea, ingeniero Ricardo, sería muy interesante conocer sus impresiones desde el trabajo, como lo decía ahora, que realiza en ETV, con este servicio al cliente, que finalmente el servicio al cliente nos interesa a todos los sectores. Y se ha popularizado tanto el uso de los chatbots con inteligencia artificial, la inclusión de estos elementos de procesamiento del lenguaje natural, que a mí me inquieta algo. Si los clientes, cuando ustedes implementan ese tipo de tecnologías propias o de terceros, si los clientes quienes están interactuando eh, logran tener altos niveles de satisfacción, comprenden que no está hablando con una persona, sino que está hablando con una herramienta tecnológica. ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, es un reto porque básicamente a los humanos nos gusta hablar con otros humanos. Cuando nosotros sentimos que es una máquina la que nos está contestando, realmente desde ahí empieza la molestia. ¿Sí? Aunque sea muy sencillo, aunque sea muy intuitivo, el estar dando opciones, el estar dando, hace que nosotros sintamos que realmente no nos quieren atender, no nos quieren ayudar. Entonces, digamos que se está trabajando en que estos chatbots sean lo más eh, familiares, ¿sí? Que la persona sienta que realmente está hablando con otro humano. Ese es el reto que se tiene en este momento. En este momento, digamos que los niveles de satisfacción se están midiendo en el porcentaje
de que la persona sintió que está hablando con otro ser humano. Es todo un reto, créanme, porque básicamente esa calidez, ese poder desahogarme con alguien y ese alguien, si no es una persona, las máquinas todavía no tienen ese nivel de poder decir, miren, me está pasando esto, ustedes no me están ayudando, llevo tanto tiempo, entonces sé que en algún momento llegaremos, pero en este momento realmente las personas les gusta hablar con otras personas. Entonces, los desarrollos que se están haciendo es tratando de que la persona sienta que está, si no hablando con un humano, por lo menos con la entidad con la que estoy hablando, me está dando soluciones. Siento que me está resolviendo el problema, que es lo que a la final nuestro cliente requiere. Generalmente, entre más clientes tenemos, pues más posibilidad de tener inconvenientes se dan. Entonces, para que eso no pase, nuestro chatbot no solamente se están diseñando para resolverlos, sino para prevenirlos. Tratamos de que sabemos que puede haber una falla, por favor, ataquemos esa falla antes de, porque después de que tenemos la falla, pues nuestros clientes empiezan a molestarse y muchas veces la respuesta es, no quiero más, me voy, ustedes no me resuelven, estoy cansado de dar opciones, estoy cansado de hablar con una máquina, con un teléfono, necesito que alguien me atienda, que alguien me responda y así realmente no me esté dando la solución, por lo menos me escuche. Entonces, digamos que en algún momento lo lograremos, pero en este momento esa parte de servicio al cliente todavía es algo que se tiene que dejar a las personas. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos llegando a la fase final de nuestro panel y quisiera aprovechar en este momento, seguramente podríamos discutir mucho más sobre el tema, pero también escalarles algunos interrogantes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Y creo que podemos, por cuestión de tiempo y también para tratar de maximizar la respuesta dada su experiencia, he concentrado en 3 preguntas las consultas que nos están llegando y me va a permitir escalarles una a cada uno, aprovechando la visión que ustedes nos puedan dar. E inicio con el ingeniero Ricardo porque creo que conecta muy bien. Nos hablan un poco a nivel industria, a nivel organización, una herramienta como el chat GPT. ¿Qué considera usted que puede llegar a impactar este tipo de herramientas? Y voy a usar el término de nuestro participante, para hacer trampa en un informe, para hacer trampa en un reporte. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo ve ese tema y cómo podemos desde las organizaciones fomentar esa cultura ética que tanto se requiere? Listo. Como decía nuestro colega panelista hoy, las herramientas de inteligencia artificial se tienen que trabajar así, sin tapujos, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes que a nuestra población, ya sea parte organización, parte estudiantes, decirle, es una herramienta. Como es una herramienta, la tarea la tiene que hacer usted, ¿sí? Estas herramientas te van a ayudar a que la tarea salga mejor, pero no es el que tiene que hacer la tarea. Usted tiene que ser consciente de que la tarea es suya. Los elementos que usted va a desarrollar son suyos. Estas herramientas de inteligencia artificial lo que van a hacer es mejorar, ¿sí?, lo que está, pero créame que hay muchas veces en que yo hice la tarea, la paso por una herramienta de inteligencia artificial y no, lo que yo hice me parece que está mejor. Otras veces, no, mira, mejoró, entonces ya lo vamos a enviar así. Pero tú lo acabas de decir, esto es una cultura de ver a la inteligencia artificial como una herramienta, no como un reemplazo. Ingeniero, muchas gracias de verdad por sus aportes. Viendo las preguntas, yo creo que ahí está centrada mucha de la preocupación de nuestros asistentes, de los docentes y colegas que están participando. Y lo vamos a ver ahora. Yo quería Ingeniero, solamente señor, adicionar, por favor. algo, y es que
el hecho de hacer trampa también depende de cómo estamos evaluando, ¿no? Cuando tú evalúas algo donde yo espero que sea el estudiante el que lo escriba, pues cualquier cosa que intervenga o que vaya en contra de eso, pues obviamente es entre comillas hacer trampa. Pero si tú estás evaluando al estudiante así como cuando uno, y yo creo que a todos nos ha pasado, vamos a hacer un quiz, un parcial, saquen libros, calculadora, saque la Biblia, saque ChatGPT, porque sabemos que lo que importa es el criterio del estudiante que está ahí sentado, ¿sí? Entonces ahí es donde voy, que en muchos aspectos lo que nos está faltando, creo yo, en algunos elementos, es cambiar el criterio de evaluación. Posiblemente la tarea puede ser la misma. Simplemente, incluso les decían a unos compañeros en estos días, coja los talleres que hoy en día tienen y escríbale una frase primero, que diga, utilizando ChatGPT, coma, y lo que siga, ¿no? Haga un artículo, bueno, ¿qué evaluaría ahí? ¿No? Y obviamente las condiciones de evaluación cambian posiblemente. Creo yo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer nosotros ahora. De acuerdo, profesor. De verdad que, insisto, creo que está muy conectado nuestro público con lo que estamos hablando, porque precisamente el profesor Jorge nos pregunta al respecto, y es, ¿qué visión nos puede dar, ingeniero Isaac? Insisto, te llevo esta para dejar la última pregunta al ingeniero Rafael. ¿Qué visión tienes del tratamiento de los derechos de autor y de la propiedad intelectual al momento de evaluar precisamente, ¿sí? Y como que la pregunta culmen es, ¿cómo evitamos el plagio? ¿Qué opinión tienes al respecto? No, y es que aquí, en este aspecto todavía hay mucho por trabajar, ¿sí? En algunas, incluso haciendo la revisión del mes pasado, hace 3 semanas, estamos haciendo la revisión, porque eso sí toca leerlo con lupa, ¿sí? En cada una de las inteligencias artificiales se maneja diferente. Ustedes simplemente, para no alargar el asunto, entren a ChatGPT y entran a BART y léanse eso que uno nunca se lee, que es el disclaimer de las condiciones de uso, y en algunas cosas son diametralmente opuestas, ¿sí? Entonces, en algunas cosas, haciendo un poco la consulta más amplia, hay inteligencias artificiales que dice, todo lo que salga de aquí, eso es suyo, porque usted fue el que me preguntó y con las preguntas que yo hice, pues eso es suyo, ¿sí? En otras inteligencias artificiales dice, lo que yo le responda es mío, porque yo se lo respondí. Entonces, ahí sí tiene que ser muy cuidadoso con la construcción y con, sobre todo, el tratamiento de la información, el manejo de la información, la privacidad, la protección de datos personales. En eso sí yo soy muy quisquilloso, ¿sí? ¿Cómo estoy? Y por eso ahí es donde voy, que este es el momento de involucrarnos de forma completa en este tipo de herramientas, porque si no el estudiante lo va a utilizar como cree que está bien hecho, ¿sí? Y es el momento en que nosotros, desde el punto de vista académico, científico, regulatorio, reglamentario también, en lo que tiene que ver con la institución, definamos qué está bien, qué no está bien, hasta dónde podemos llegar y cuál es el criterio que debemos mantener. Incluso aquí hay que hacer discusiones dentro de las instituciones. En algunas instituciones, y me ha pasado a mí, me dicen, profesor, pero para esta materia usted, ya me conocen, usted no puede hacer uso de inteligencia artificial. Y yo le digo, no, antes, lo siento, esa no es mi asignatura, ¿sí? Porque yo ya estoy montado en este cuento y no me voy a bajar de ahí. Pero sí tiene uno que ser muy cuidadoso y explicarles a los estudiantes dónde está, qué leer, ¿no? Mira, vaya aquí a esta parte, léase este punto, mire ahí cómo tiene, en algunos casos incluso hay inteligencias artificiales, me acuerdo una que tiene un disclaimer que dice, y cuando haga referencia, es una inteligencia que genera imágenes, y entonces dice, cuando haga referencia a una imagen que yo produje, por favor, le dice a uno cómo hacer la citación, ¿sí? Cíteme así. Entonces uno tiene que identificar muy bien, decirle al estudiante, mire, lea, identifique, reconozca, haga el criterio y utilícelo de la mejor forma. Ahora, el plagio, y nuevamente voy otra vez a lo que les acabo de mencionar, el plagio es una forma de evaluar algo, ¿sí? El plagio hoy en día se evalúa a partir de cómo estoy yo utilizando el contenido de otro, ¿sí?
Pero, y obviamente existen, de hecho en la regulación colombiana existe también, se habla al respecto. Pero ese otro tiene también unos componentes, cuando en el caso de una inteligencia artificial, que pueden ser variables, y ahí donde digo yo que uno debe ir a la letra menuda de cada una de ellas. Ingeniero, muy claro y sin duda eso nos da una perspectiva mucho más amplia de la definición del plagio. Escalaría la última pregunta que tengo acá listada al ingeniero Rafael y bueno, y proviene de la profesora Adriana Liscano, que nos dice lo siguiente: se modifican las metas formativas en los... corrijo, perdón, cometí aquí un error. La pregunta es, la repito, o la concreto, ¿qué aspectos involucrar en los procesos evaluativos para poder, uso la palabra que usa la profe Adriana, lidiar con el ambiente educativo permeado por inteligencia artificial? ¿Qué aspectos se pueden involucrar en este nuevo panorama educativo? Pues retomando lo que acaba de decir el ingeniero, es un tema un poco complicado. Ya nos toca pensar en la reestructuración de la forma evaluativa, ¿sí? Ya no es una evaluación igual a las anteriores, que tenía que el estudiante sentarse y proceder a hacer un ejercicio de manera directa. Ya no es la forma en que tienen que hacer un análisis práctico, elaborativo, no, porque esto lo puede hacer directamente ya una inteligencia artificial. Ya no podemos pensar en utilizar recursos que puedan ser manejados de memoria y responder de memoria ante diferentes tipos de consultas, tampoco. Es decir, estos modelos implementan también un avance para poder evaluar. Ese avance no es tan fácil de dar, pero sí yo puedo decir, digamos, algunas herramientas pues, para poderlo dejar en práctica. La primera herramienta, así como la inteligencia artificial genera producciones de arte creativo, por ejemplo, nosotros también podemos implementar producciones creativas en los estudiantes y evaluarlas y generar unas rúbricas al respecto en concorde con otros estudiantes o con otros profesores. Podemos hacer intervención también del tema, digamos, modelativo, ¿sí? Cómo los estudiantes pueden modelar y pueden discernir respecto a un tema, ¿sí? Y podemos usar todo lo que tenga que ver con la parte del terreno del aprendizaje, que es bastante grande. Utilizando el mismo ChatGPT, tiene unas prioridades para poderlo hacer en el terreno del aprendizaje. Y como evaluadores también podemos determinar qué características pueden ser dadas por una inteligencia artificial y otras características que se pueden dar por el ser humano. Fácilmente podemos encontrar situaciones en donde el mismo ChatGPT nos ayuda a encontrar errores que pueden ser dados por el humano para poder escribir. Entonces, tenemos varias ventajas, pero como no están formando parte, digamos, de la estructura de un PET o de una herramienta, como por ejemplo es una herramienta del Ministerio de Educación aprobada, pues tenemos que empezar a generar políticas al respecto, ¿sí? Entonces, pues todo depende de nosotros, los docentes, sobre todo de las tecnologías, para ver cómo se aplican, ¿sí? Porque también hay humanidades y en humanidades hay muchas cosas que conciliar. Prácticamente lo que se ha dicho es la utilización de la inteligencia artificial es un uso, una utilización que es transversal a todas las disciplinas. Entonces, el hecho de que sea abogado, que sea un humanista, un filósofo, etcétera, no se discrimina para utilizarla. El hecho de que sea un matemático tampoco se discrimina. Todos debemos hacer un uso transversal de estas herramientas. Ingeniero, muchas gracias. Yo creo que han recogido ustedes en la respuesta a estas últimas preguntas los aspectos más importantes de este panel.
Cuestiones de tiempo, pues nos llevan a hacer un cierre, pero quiero agradecer de manera individual a cada uno su participación. Ingeniero Isaac, muchas gracias por su compañía y por sus aportes a este ejercicio. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias por tomarse tiempo. Ingeniero Ricardo Alberto, muchas gracias también por tomarse este espacio para acompañarnos.